Bueno amigos, hace algunas semanas hablamos aquí de un chico neerlandés, Ruud Nijstad, central que tenía muy buena pinta, que parecía que su proyección había hecho que su crecimiento en el mercado fuera totalmente exponencial y que se había ofrecido al Barça. El Barça estaba a punto de echar nuevamente la caña a otro joven talento. Bueno, parece ser que no va a ser así y que renovará con el 20, rechazando así la oportunidad de fichar por el Barça. Esto no cambia la estrategia que ya sabéis que está siguiendo el Barça, que es fichar los mejores talentos o todos los que parezcan apunten a ser los mejores talentos del mercado internacional. Hamza Abdel Karim, Patricio Pacífico, los que sean. Jesse Bisiwu, que lo quieren del Brujas de cara a la temporada que viene. Y en el caso de Nijstad, pues era uno de esos centrales que apetecía muchísimo, ¿no? Jugador que ya había debutado en Primera División de Holanda, en el 20, que no suelen ser negociaciones fáciles, no porque sea el 20, sino porque cuando son talentos los clubes son muy reacios a dejarlos marchar y los jóvenes tienen expectativas muy altas viendo cómo está el Barça plagado de jóvenes y prácticamente te exigen ir al primer equipo. Esto es algo similar, según cuentan en Holanda, en Países Bajos, lo que le ha pasado a Nijstad, que al parecer, como en el Barça hay muchos jóvenes y él está jugando en el primer partido, creo que lleva 12 partidos, siendo la mayoría de titular en el 20. Sus agentes, él, su entorno, buscaban ir al Barça, pero para ir al primer equipo. O sea, pensaban que el plan de carrera del chico era firmar por el primer equipo. Siendo además zurdo, que ya sabéis que el Barça busca un central zurdo de cada temporada que viene, pues se habían hecho ilusiones en cuanto a esto. El chico en redes sociales le había dado like a post que hablaban de él, había seguido al Barça. Finalmente parece que no será así. No será así. A sus 18 años, el holandés tiene un acuerdo verbal ya, según cuentan, repito, en medios neerlandeses, para renovar y quedarse en el primer equipo al menos una temporada más del 20. Por tanto, descartado absolutamente para el verano, al menos futuro inmediato, del Barça. No sé si es una gran pérdida o no, eso el tiempo lo dirá, y no sé si se equivoca el chico o el Barça por no apretar más, pero la cosa está muy clara y el Barça mantiene este, digamos, orden de cosas. Patricio Pacífico también jugaba en la Primera División de Uruguay, iba al Barça Athletic. O sea, es que al final no puedes firmar a todos los jugadores y aceptar todo lo que te pidan, mucho más cuando es jugar en el primer equipo del Barça, que con todo el respeto al 20, estaremos de acuerdo que no tiene nada que ver. Amigos, suscríbete si no quieres perderte nada de lo que pasa en el Barça, porque te aseguro que si eres barcelonista de corazón, no te arrepentirás. Dale al botón de suscribirme y acompáñaos en este viaje. Bueno, malas noticias con Marcus Rashford. Sigue sin recuperarse y está prácticamente descartado para la visita a Montilivi, el partido que jugamos el lunes contra el Girona. No tiene pinta ni que vaya a entrar en la convocatoria porque pues sigue sin participar en los entrenamientos con el grupo. En este penúltimo tampoco pudo entrenar y ese golpe en la rodilla parece que de momento pues le está haciendo más estragos de lo que en un principio se pensaba. Ya os comenté que yo vi el partido contra el Mallorca y que vi ese golpe y dije, bueno, estuvo ahí como raro tal, pero continuó jugando, ¿no? A lo mejor debería haber salido. La buena noticia es lo de Rafinha, que os lo conté en otros vídeos, pero de momento Rashford parece ser que en esas molestias en la rodilla izquierda derivadas de ese golpe le van a seguir lastrando y seguro, o prácticamente seguro, ante el Girona no va a estar. Vamos, tendría que cambiar mucho la película. Varapalo tremendo para Ter Stegen. Julian Nagelsmann, seleccionador alemán, ha hablado de su lesión y de su futuro de cara al Mundial. Y ya os digo que a Ter Stegen no le va a hacer ni pizca de gracia. Hace poco el propio director deportivo del Girona medio dejaba entrever que había sido una lástima porque era un buen momento para Ter Stegen y que pudiese ir al Mundial, que ellos sabían, en este caso, que esto era un momento
importante para él porque ir al Girona le permitía seguir sumando minutos y por tanto poder ser titular con Alemania, que es al final su sueño. Bueno, pues Julian Nagelsmann va por otra línea. Bueno, de hecho va por la misma, quiero decir, va por la línea del que no. Hay 3 cosas a considerar con respecto a la posición del portero. Sé que Ter Stegen ha sufrido una trágica lesión que lamento profundamente. Nunca estoy dispuesto a descartarlo por completo porque es su turno, le toca a él y no soy quien para decir esto. Pero creo que todos debemos ser sinceros y tomar la decisión correcta para él y para nosotros. Actualmente la situación no es favorable y eso no es una buena noticia. Pinta mal para Ter Stegen. Es una lástima porque seguramente es el sueño de su carrera, ser titular en el Mundial, y que justamente vayas, que te cueste ir al Girona, vayas al Girona, tío, y te lesiones en un partido, es automáticamente traumático. Pero traumático, ¿eh? Pero en fin, bueno, esto es lo que hay que afrontar la vida tal y como viene y ya está, a seguir. Bueno, y vamos ahora con lo que para mí es la noticia sin duda del día. Chicago Fire apuesta fuerte por Lewandowski y ojo porque desde su entorno, desde Polonia, desde, digamos, gente conocida, apegada a la vida diaria, a la rutina diaria de Lewandowski, ya empiezan a vislumbrar ese futuro en la MLS. Cuidado, no en Arabia, en la MLS. En este caso es en ESPN. Han asegurado Janusz Michalik que el Chicago Fire es una opción interesante para Lewandowski, con algún pero. Chicago Fire, por cierto, que creo que jugó allí Hristo Stoichkov y bueno, fue algo exagerado cuando la MLS no había crecido tanto. O sea, imaginaos Stoichkov por allí jugando casi en pelotas. Chicago Fire está comprometido al 100% con su fichaje. Están luchando claramente para convencerlo a él y a su mujer. Pero todo el mundo sabe que Lewandowski prioriza seguir en el Barça y en Barcelona. Aunque desde Chicago están apretando y los incentivos son muchos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que si el Barça ofrece a Robert un contrato para la próxima temporada, no hay duda. Chicago Fire solo es una opción a tener en cuenta siempre que Robert deje el Barça. El club sabe que Robert espera al Barça, pero están haciendo todo lo posible para convencer a Lewandowski. El club y su técnico, Greg Berhalter, ven a Robert como algo más que un futbolista. Sería el auténtico embajador de un proyecto que debería convertir a Chicago Fire en un superclub. Hay que tener en cuenta que en 2028 estrenarán un nuevo estadio. Así que podría ser un momento espectacular y épico. Yo, sinceramente, creo que todo el mundo está aquí jugando sus cartas. Quiero decir, Robert sabe que la MLS le va a esperar, evidentemente que sí, porque ¿a quién mejor que Robert Lewandowski para fichar en el Chicago Fire? Y el Barça está dilatando todo un poco el proceso por si no podemos fichar a un 9 importante. La cosa está en que en marzo, ya os dije, más o menos se inician las conversaciones con el director deportivo para ver hacia dónde van los tiros. Y ahí podremos sacar más información. ¿Qué creéis que pasará? Os leo en los comentarios.